Siempre quiero conocerte, te pido que me llenes para dar tu amor al santos. Como cada semana, estamos muy felices de recibirte aquí en Logos Devocionales Tiempo con Dios. Bienvenido, de verdad que nos da mucha alegría que podamos disfrutar una semana más de haber estudiado la palabra, de haberla aplicado en nuestras vidas. Créeme que es una alegría realmente grande saber que muchos nos esforzamos por aplicar la palabra de Dios. Y hoy no es la excepción. Aprenderemos acerca de quién es nuestro Señor. Hoy, de hecho, vamos a responder una pregunta muy importante y es que podemos decir, ¿verdad? Es que yo escogí seguir a Dios. ¿Has escuchado esa canción, He decidido seguir a Cristo? Bueno, pongámonos a pensar qué tan cierto, o mejor dicho, qué tan precisa es la letra de esa canción. No estoy diciendo que la canción esté mal, nada más estoy diciendo qué tan precisa es la canción. ¿Fui yo quien decidió, y perdón por el pleonasmo, pero fui yo quien decidió seguir a Cristo? ¿O sigo a Cristo porque Él decidió que yo le siguiera? Bueno, recuerda, aquí no estamos para ver qué nos dice el hermano César o el hermano Caleb, no, aquí estamos para ver qué dice la Biblia. Y hoy veremos esta respuesta precisamente en el tema a los que no preguntaban por mí. Vamos a ver qué nos dice la Escritura en Romanos capítulo 10, 14 al 21. Y la palabra de Dios nos dice así. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es un pueblo, y con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Ya encontraste la respuesta? ¿Quién escogió a quién? ¿El Señor escogió al que hoy en día es su pueblo, a toda la iglesia? ¿O la iglesia escogió a Dios para seguirlo? Amados hermanos, vamos a ver que el apóstol Pablo nos presenta un dilema aquí y vamos a entrar en un tema bastante profundo y es ¿cuál es la responsabilidad humana? ¿Cuál es este papel entre la soberanía de Dios, el cual es un atributo de Dios, y la responsabilidad humana con respecto a la salvación? ¿Hasta dónde llega la voluntad del hombre para ser salvo por Dios? Bueno, ahí está la respuesta, ¿verdad? Pero bueno, y el punto acá es de que, recordemos, la iglesia en Roma estaba compuesta por gentiles, personas que traían sus propias creencias, y judíos que estaban regresando de un exilio, pero que todavía no tenían como que bien claro el ambiente, cuál era el concepto que debían manejar ellos. Y pese a que ya se les había predicado, ya habían escuchado, ya habían recibido cartas, en este caso del apóstol Pablo que estamos leyendo, aún así tenían sus dudas y se manejaban como ellos querían. El apóstol Pablo aquí les está diciendo que Israel había recibido la revelación. Ellos recibieron las escrituras, ¿no? La ley de Moisés, los escritos de los profetas. Pero, pese a que Israel recibió todo esto, rechazaron el mensaje de estas escrituras. Rechazaron al Mesías, rechazaron lo que las profecías estaban anunciando. Y tristemente vemos acá que nuestra situación no es muy diferente. Vamos a la iglesia, vamos a la congregación, mejor dicho, con la iglesia a congregarnos, a buscar al Señor. Y es aquí en donde nosotros nos damos cuenta que podemos ir y al final del día nuestro corazón sigue cerrado. De hecho, Martín Lutero decía que donde se desprecia la palabra no hay fe, pero donde se predica y se recibe, allí el Espíritu Santo obra para vida eterna. Amados hermanos, la Biblia nos va a enseñar ahorita que la fe viene por la predicación del Evangelio. Y nadie puede excusarse del rechazo voluntario del mensaje del Señor, pero vámonos por partes. Para empezar, el apóstol Pablo comienza en el versículo 14 dándonos como una cadena lógica, ¿no? Necesitamos una herramienta con la que el Señor quiere obrar, ¿ok? Nosotros la necesitamos y esa es la herramienta con la que el Señor quiere obrar. ¿Y cuál es esta? La cadena es, primero,
¿cómo van a invocar, versículo 14, a aquel en el cual en quien no han creído? Otra versión dice, pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en él? Y después continúa. ¿Y cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tercero, ¿y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? La versión 60 dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Y finalmente, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, el verso 15 dice, ¿y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como la escritura dice, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Aquí nosotros, amados hermanos, nos damos cuenta de cuál es la herramienta, la única herramienta, y hago énfasis acá, la única herramienta que el Señor nos ha dado para expresar y exponer el mensaje de Dios. ¿Y cuál es? La predicación de la palabra. Y esto es algo importante, amados hermanos, porque no es decir en el templo, vamos a dar una charla. Y es que hay quien dice, hermanos, que es necesario llegar a los jóvenes, llegar a las nuevas generaciones. Una vez escuché en una congregación que decían, es que hermanos, los tiempos cambian y la iglesia también debe cambiar. Ok, debemos tener mucho cuidado con esto. Porque si cambiamos la predicación fiel de la palabra de Dios, estamos yendo contra los principios bíblicos. Amados hermanos, debemos recordar que la Biblia nos manda a predicar fielmente la Escritura. ¿Y cuál es la predicación fiel de la Escritura? En contra del pecado, a favor de la santidad, que Dios es el que salva. ¿Sí me explico? Esto es lo que no debemos perder de vista. De hecho, estamos a punto de entrar en el mes de la Reforma y créanos que esto es algo que nos llena el corazón. Tenemos actividades planeadas aquí en el canal para celebrar este mes de la Reforma. Ya les iremos comentando con el pasar de los días, pero bueno, emocionense con nosotros, por favor. Pero a diferencia de debemos recordar que la predicación no es por emociones, ¿ok? La fe no surge de las emociones humanas, sino del anuncio de que Cristo fue crucificado y resucitado. En otras palabras, la predicación no debe estar rodeado de nuestras emociones. Y recuerda cuando tú estabas allá y lloramos y nos desbordamos, ¿no? O sea, lo que aquí en México que decimos, no nos desbordamos cuando lloramos a mares. Debemos tener cuidado porque ahí no viene la fe. Tú puedes decir, el culto, la reunión estuvo poderosa porque todas las personas lloraron y todos recibieron a Cristo. Sí, ok, todos lloraron. Pero amados hermanos, ¿realmente escucharon el mensaje de Jesucristo o se les llegó a las emociones? Y esas técnicas psicológicas no deben aplicarse en la iglesia. Debemos tener mucho cuidado porque nosotros no somos personas que buscan llenar estadios o buscan llenar congregaciones, templos, edificios. No. Estamos llamados a predicar el mensaje de esperanza, de arrepentimiento, de salvación. Claro que sí. Dios, y es lo que vemos acá, salva soberanamente a quien Él quiere. Pero la indicación que tenemos tú y yo, amado hermano pastor que me estás escuchando, tú como pastor, tú como líder, tú como maestro que estás ahí en la congregación, incluso tú si eres maestro de los niños, tienes la gran responsabilidad de predicarles fielmente la palabra de Dios. ¿Y qué crees? El resultado no depende de ti y de mí. El resultado viene de Dios. Aquí mismo dice la escritura que la fe viene por el oír, verso 17. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces no te preocupes, es que las personas no me escucharon, es que las personas aparentemente no pusieron atención. No te corresponde ni a ti ni a mí. Un reformador dijo, Dios nos encargó el ministerio de la predicación, no los resultados. Así que, amados hermanos, tengamos mucho cuidado de cometer el grave error de meter técnicas psicológicas a la congregación con tal de atraer a las personas. Y más hoy en día, atraer a los jóvenes. No debemos manipular el mensaje de la escritura. Es que no hay que hablar mucho de santidad, no hay que hablar mucho de pecados, no hay que decir los pecados por nombre para que las personas no se vayan a ofender y no se vayan a ir. Debemos hacer lo que la Biblia nos dice. Y precisamente en este pensamiento, yéndonos un versículo para atrás, dice, pero no todos han aceptado el Evangelio. Es como dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Está citando Isaías 53:1, quien ha creído a nuestro anuncio, porque Israel escuchó, pero endureció su corazón. El evangelio fue predicado a todas las personas, pero ¿qué crees? No todos lo obedecieron, no todos lo creyeron. Y es que la incredulidad, amados hermanos, no significa falta de oportunidad, sino un rechazo voluntario por parte de nosotros. Recuerda, tú y yo somos seres humanos con un corazón tan, pero tan duro, que aún el mensaje del Señor, podemos tener el corazón tan duro que podemos rechazarlo.
Pero ese es el cuidado que debemos tener. No rechaces el mensaje. Ahora, el Salmo 19:4 dice, por toda la tierra salió la voz de ellos, haciendo referencia a lo que dice precisamente la Biblia en el versículo 18. No han oído antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. En otras palabras, amados hermanos, el mensaje ha llegado a todas las partes del mundo, claro que sí. Aquí está nuestra responsabilidad. Dios salva, sí, claro que sí salva. Pero ¿qué crees? El ser humano, nosotros tenemos la responsabilidad de predicar y el Señor hace la obra, nada más. Si el Señor permitió que el corazón de alguien se endureciera, es la responsabilidad entre el Señor y esa persona. No te corresponde a ti convencerlos, manipularlos con emociones, no sé cómo lo llaman en tu país, pero aquí en México se le llama como que un testimonio, ¿no? Lo que sucedió en mi vida te lo voy a contar, mi experiencia, para que te sientas identificado y de esta manera también quieras entrar a este lugar. Tengamos cuidado, porque no debemos manipular la palabra ni siquiera con nuestras emociones. Ahora, viene la parte que más me encanta de este capítulo 10 de Romanos, y si no es que de todo Romanos. A partir del versículo 19 hace una pregunta. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Otra versión dice, ¿será que los de Israel no se han dado cuenta? En primer lugar, Moisés dice, yo los pondré a ustedes celosos de un pueblo que no es pueblo, los haré enojar contra un pueblo que no quiere entender. Aquí el Señor estaba anunciándoles al pueblo de Israel, a la nación santa, a la nación que se preparó por tantos años, que el mensaje iba a llegar a los gentiles, o sea, a ti y a mí. Desde aquí estaba ya escrito que tú y yo íbamos a escuchar el mensaje de Dios. Y ahora sí, lo más hermoso, verso 20. E Isaías dice resueltamente, otra versión dice, Isaías se atreve a decir, los que no me buscaban me encontraron, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Amados hermanos, en el gran debate y gran dilema de quién escogió a quién, Dios me escogió a mí o yo escogí a Dios. ¿Fui yo quien decidió seguir a Cristo? No, resueltamente no. El Señor es el que nos buscó a nosotros. La Biblia nos lo está diciendo, los que no me buscaban me encontraron y me mostré a los que no preguntaban por mí. Tú y yo no buscábamos al Señor, Él se mostró a nosotros. Tú y yo no queríamos nada con el Señor, pero Él puso la situación para que tú y yo llegáramos a sus pies. Tú y yo no podemos decir, es que yo acepté a Cristo como mi Señor. No, esa expresión está muy mal empleada, con buena intención, pero muy mal empleada. No podemos decir, yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. No, al contrario, el Señor me permitió ser su hijo. El Señor me permitió arrepentirme de mis pecados. El Señor me salvó. Esa es la expresión correcta. Verso 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Otra versión, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Esta es la elección soberana de Dios. Los gentiles que no buscaban al Señor fueron alcanzados por la gracia. Y esa es la doctrina de la gracia. Tú y yo no lo buscábamos. Ok, naciste en un hogar cristiano, pero la convicción de que necesitamos a Cristo, ¿de dónde viene? Viene únicamente de Dios, de aquel que nos salvó, de aquel que nos ha librado de la muerte. Amada iglesia, Él se presentó. A los que no le buscaban, tú y yo no le buscábamos. Y Él, como dice la Biblia, se manifestó a los que no preguntaban por Él. Él se dejó encontrar por nosotros. Así como cuando tú juegas con un niño pequeño a las escondidas, y obviamente no te va a encontrar porque está pequeño, pero te escondes detrás de una cortina y sacas tus pies para que te vea. Así el Señor se dejó encontrar. No lo encontramos nosotros. No podemos decir, yo decidí seguir a Cristo. Lo bíblico es, el Señor me permitió buscarle. El Señor me permitió encontrarle. Por gracia soy salvo. Amados hermanos, que estas enseñanzas sigan en nuestros corazones y recuerda, esto es lo que la Biblia enseña. Cuéntanos en la caja de comentarios qué opinas, qué te ha parecido hasta ahora el estudio de Romanos, ¿te ha gustado o no te ha gustado? Si tienes preguntas, con toda confianza déjalas acá, has visto que te respondemos y tal vez tardamos un poquito, pero también nos tomamos el tiempo, créeme. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y si Dios nos presta vida, mañana nos veremos en este canal. Hasta mañana. Siempre